Bien, queridos amigos, y como les anunciamos en nuestra introducción, ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido invitado de hoy, el doctor José Joaquín Puello Herrera, destacado médico, experimentado neurólogo y director de la ciudad sanitaria, doctor Luis Aybar. Así es que bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo te agradezco sabiendo yo todas las cosas que tú tienes, ¿no? Pero definitivamente era importante dar a conocer tantas buenas informaciones relacionadas con la salud para el pueblo dominicano, que lo has hecho, lo hiciste durante toda la pandemia, lo sigues haciendo, sigues dándonos esas luces que son tan importantes. Y por supuesto la primera pregunta que yo te voy a hacer es obviamente relacionada con lo que la gente cree que es el post-COVID. Sí. O sea, ya la gente no quiere hablar de COVID. Ya la gente no quiere ponerse mascarilla, no quiere saber de vacunas, y todo eso a mí me parece que debe de ser conducido por una persona con suficiente conocimiento de todo lo que está pasando. Te quiero preguntar eso. ¿Cómo podríamos hablar del COVID-19 a esta altura que nos encontramos? Bueno, gracias, Maribel. Mira, esa es una pregunta que la gente se hace constantemente. Y obviamente el que no sabe de medicina ni sabe la historia de este virus, este virus comenzó, Maribel, en el sudeste asiático. En China hay un río, en el sudeste de China hay un río que el nombre no me viene a la mente ahora, un nombre medio complicado, en donde está toda la familia del coronavirus. Cuando yo estuve en los Juegos Olímpicos del año 2008 en Beijing, yo fui en esa época, porque estaba en el Comité Olímpico Internacional como médico, yo fui encargado de los hospitales de la ciudad de Beijing y de las ciudades satélites de los Juegos. Y mi edecán, que era un neurocirujano muy famoso en China, un día comiendo con él me dijo, no sé cómo vino la conversación, del MERS y el SARS, que fueron las dos pandemias que hubo en 2002 y en el 2006 del coronavirus. Que eran exacto. Y murió mucha gente. Y él me comentó, aquí en China sabemos dónde está el corona, y en inglés, él me dijo el nombre en inglés de cómo ellos le dicen al coronavirus. Cuando yo lo oí en inglés, lo traduje al español, él me dijo que se trataba de lo que ellos llaman una profecía desalmada. Wow. Y a mí eso me llamó, sí, claro, me llamó poderosamente la atención y le pregunté, ¿y de ahí es que sale el corona? Me dijo, sí, efectivamente, es una familia enorme de virus, y quizás la noticia mala es que el corona llegó para quedarse. Ya o sea, no es algo que podamos controlar. No, ya no se va. Y no se va a ir porque el coronavirus lleva, al día de hoy que tú y yo estamos hablando, lleva 37 cepas diferentes. Ha mutado 37 veces. Ya. Y de hecho, si tú te fijas, hoy día en el mundo entero tenemos una nueva cepa. Sí, sí. Que es la BXX 1.5. que es la más transmisible de todas. Sin embargo, no es la más mortal. Yeah. Esa es la que tenemos. Entonces, los que han sufrido el virus, ¿cómo te digo? Ya no le llamamos COVID-19, ya sabemos de qué se trata. La infección por el coronavirus es lo que se llama una microangiopatía, quiere decir que afecta las arterias y venas más pequeñas del cuerpo y que produce un microembolismo, o sea que se cierra la arteria. ¿Eso se sabe ahora? Sí, ahora es que sabemos eso. Porque antes sabíamos nada más que era como el pulmón. No, el pulmón es uno de los órganos. De hecho, hay muchos pacientes que comienzan con diarrea, otros con pérdida del olfato, otros con pérdida del gusto, otros con ceguera, otros con parálisis facial. Eso quiere decir que afecta a muchos órganos. El cuerpo entero. Afecta el cuerpo entero. Entra por la nariz, obviamente, por ahí es que entra, se va al cerebro primero y del cerebro empieza a distribuirse por todo el organismo. Pero contestando ya directamente tu pregunta,
un 38% de los pacientes que tuvieron la infección por este virus y que están vivos, un 38% hacen lo que se llama el post-COVID, síndrome post-COVID, o lo que se llama también el COVID largo. Hacen la traducción del inglés al español, el long COVID. Sí, long COVID. Ajá. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta pérdida de memoria, 38% de ellos. Lo sé. 2, dolores musculares. 3, un síntoma clásico, y es que cuando el paciente con el long COVID, el síndrome post-COVID, camina, tiene dolor en la espalda, apenas camina 200 metros y comienza a tener dolor en la espalda. Eso también. Falta de concentración. Se van las palabras de la mente. Tú tratas de explicar algo y no te sale la palabra. Lo sé. Ay, no sale la palabra. Inclusive nombres de gente que está alrededor tuyo todos los días, un número de teléfono, lo olvidas. No solamente lo digo porque en el hospital donde yo trabajo, allá en la ciudad sanitaria, vimos miles de infectados, sino que a mí me dio hace poco el COVID, después de tener todas las vacunas del mundo. Y noté durante un mes que yo trataba de decir una palabra y no podía. Y no te salía. A mí me pasa eso. No podía. ¿Y cómo se controla? ¿Esto se queda con nosotros? Bueno, ¿qué sabemos hoy día? Sabemos que son partículas del virus que se quedan todavía, sobre todo en el sistema nervioso. Entonces te afecta, sobre todo los elementos cognitivos del cerebro, la memoria, la concentración, el habla. El paciente uno se vuelve muy irritable. A veces uno huele, por ejemplo, una manzana y no te huele a manzana, sino otra cosa. Un olor nauseabundo. Exacto, sí. Que en neurología eso se llama cacosmia. Esa es la perversión del olor. Ahora, ¿cuál es dos buenas noticias? Uno, que el síndrome long COVID desaparece, excepto en aquellos casos rarísimos, muy raros por cierto, de personas que todavía tienen el long COVID todavía de la primera cepa del 2020, que fue la peor. Sí. Esa fue la peor. La buena noticia también es que sabemos cómo tratarlo. Ahora sí sabemos. O sea, no solamente hay medicamentos, sabemos cosas como esta. Si un paciente tiene el COVID largo, el long COVID, el síndrome post-COVID, y tiene una vacunación extra, entonces mejora. ¿Ah, sí? Si uno se pone una vacuna extra, uno mejora de la sintomatología. Okay. Y hablando de las nuevas vacunas... Sí, es bueno que vayamos a eso porque una cosa va con la otra. Pero la preocupación, doctor, usted acaba de decir que eso se puede corregir. ¿En qué tiempo se puede corregir? Desaparece de manera... ¿O desaparece sola o tiene que usarse medicamentos? Entre 8 y 12 meses. Ya. Entre 8, estadísticamente, ¿no? Puede desaparecer antes. ¿Antes o después? Sí, pero entre 8 y 12 meses. Y sabemos además que si uno se vacuna, ahora con las vacunas bivalentes que ya van a venir, si uno se vacuna con ello, desaparece más rápidamente. Pues vamos a hablar ahora, vamos a entrar en el tema de las vacunas. Es otro tema que la gente está bien renuente. Sí. Hay mucha gente que piensa que las vacunas fue que le dieron muchísimos problemas de salud. Hay mucha gente que no cree en que una tercera, una cuarta vacuna, mucho menos. Sin embargo, hay otras personas que sí, que han hecho este recorrido. Yo quiero que usted le dé al público televidente la instrucción apropiada sobre lo que las vacunas pueden hacer para nosotros en nuestro cuerpo. Sí, en sentido general, los médicos sabemos y nos enseñan desde los primeros años que nosotros damos la parte epidemiológica y el uso de las vacunas. Nuestros profesores nos han dicho toda la vida que algunas personas van a reaccionar mal a la vacuna. Claro. De hecho, un niño puede reaccionar muy mal a la vacuna contra el sarampión o contra la difteria. Y tú recuerdas que hace como unos 3 o 4 años hubo una vacuna del sarampión que vino defectuosa y ocasionó encefalitis, inflamación del cerebro. Bueno,
Pero en sentido general, las vacunas en medicina son altamente efectivas. Ahora bien, un grupo muy minoritario de personas pueden reaccionar mal a la vacuna, pero no depende de la vacuna, Depende quizá de su sistema inmunológico. Exacto. Hay personas que tienen un sistema inmunológico tan robusto que entonces la reacción a la vacuna es sumamente exagerada y les puede producir entonces dolor de cabeza, fiebre, no se sienten bien, fatiga, etc. Y en cuanto a los efectos secundarios de las vacunas, sí sabemos el porciento, es de 0.08%. Eso es ahora. Sí, ahora sí. Eso es lo que vamos a decir, que eso es ahora. Eso es ahora. Que ya han estado pues mejorando, ¿no? No, desde el principio hasta definitivamente. ahora. Y por otro lado, las vacunas ahora se están haciendo dirigidas ¿a qué, Maribel? A la cepa que está predominando en el mundo. Correcto, exacto. Por ejemplo, la vacuna que nos pusimos al principio no actúan mucho contra la nueva cepa. Contra el Omicron sí, pero contra la nueva cepa que tenemos ahora, que es la... Es como si no tuvieras puesto nada. Entonces, finalizando esta parte, habría que decir que el consejo es que la gente entienda que el virus llegó para quedarse y que probablemente nos vamos a tener que vacunar todos los años, como la gente se pone la de la influenza. Exactamente. Sin embargo, tú acabas de decir algo, ¿no? Que hay muchas cepas. Esta última no será la última, vendrán otras. Ah, sí, seguro. Entonces, cada vez que tengamos que ponernos esa vacuna, tiene que ser con la cepa que está actualmente en ese momento. Sí, pero también la otra buena noticia es que una vez una cepa nueva, el virus muta y es una cepa nueva, en 12 semanas tenemos una vacuna nueva. Eso es lo que quiero decir. Sí. O sea que ya la plataforma tecnológica está montada para uno dar esa respuesta, obtener inmediatamente la vacuna que va a atacar esa cepa. En ese periodo. ¿Y cuánto tiempo dura una cepa viva? Bueno, ella cambia. Déjame decirte algo que yo lo digo medio de chanza, pero no es verdad. El virus nunca va a funeraria ni a boda, no va al Palacio de los Deportes a oír un cantante, ¿no? El virus, su única función, su único trabajo en la vida es mutar e infectar. Okay. El virus es una partícula, sí. Está vivo esa partícula, pero esa es su única función. Cuando él ve que le están atacando, entonces él muta, cambia de cara. Cuando tú dices que lo están atacando es, por ejemplo, cuando con las vacunas. Cuando él siente que las vacunas entonces, están haciendo efecto. Hacen efecto y él tiene que salir. Él cambia. Cambiar, claro. Para hacerse entonces más transmisible. Ya. Y en ese sentido, ¿nunca volverá a ser lo fuerte que fue a sus inicios? Con estas mutaciones. Oye, ¿por qué? Porque esto es interesante lo que ha pasado en el país. La gente me pregunta, ¿y por qué ya no se muere tanta gente? Bueno, por dos cosas. Primero, somos un país muy pequeño. Segundo, hay un índice de vacunación, y eso hay que darle gracias al gobierno del presidente, que trajo las vacunas. Hay un índice de vacunación muy alto, somos una población muy pequeña, y ocurrió, y esto poca gente lo sabe, que al principio de la pandemia, el tener el virus en un barrio era un estigma. La gente no lo quería decir. Y se quedaba en su casa. Sí. Al quedarse en su casa, se curó, subieron sus anticuerpos. Exacto. Y de hecho, la población dominicana está muy, muy bien resguardada. Porque aquí prácticamente todo el mundo tiene anticuerpos. Por eso es que ahora ya la gente no se muere. ¿Quiénes se han muerto últimamente? Exacto. Bueno. No, también hay medicamentos que no existían al principio. Ese es el otro tema. Entonces tenemos ahora antivirales que sí son muy efectivos. Ahora sí sabemos qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que usar. Y en caso de que un paciente se complique, nosotros sabemos a los 2 minutos que tenemos que darle para hacer que los síntomas desaparezcan o amainen. Bueno, eso es una gran noticia. También tú hablaste en algún programa, no sé, que pude escuchar, hablando de las vacunas, que vienen unas vacunas que son
diferentes, o sea, no son inyectadas, ahora van a venir nuevas. ¿Cómo son esas vacunas? La idea... Vacunas inhaladas y vacunas térmicas. Sí. A ver, ¿cuáles son esas vacunas? La idea es que la vacuna entre por donde entre el virus. ¿Qué? Precisamente. Que es por la nariz. Por la nariz, correcto. Entonces la vacuna que va a ser más efectiva en muy corto tiempo es un spray. Que es inhalada, porque el virus entra por la nariz. Hay una dérmica, que se pone un parcho, tiene 400 agujitas pequeñas de azúcar, y ahí está la vacuna. Y uno se la pone sobre el muslo y queda inmunizado inmediatamente. Pero qué bien, qué bien. Eso vendrá dentro de poco tiempo. Sí, ahora hay un sinnúmero de laboratorios que están haciendo vacunas, y todo ello porque se ha abierto todo un arco iris biológico de cómo la vacuna puede ser hecha. Y qué bueno que eso comenzó en la Universidad de Oxford, bueno, por cierto, donde yo estudié, que quien fabricó la vacuna primeramente en el laboratorio de un hospital, que fue mi hospital durante un tiempo en cirugía de columna. En el libro que publicó la profesora Sarah Gilbert, que se llama en inglés Baxter, con B corta y doble X, Baxter, ese libro que ella publicó, en las últimas páginas está cómo hacer la vacuna. Oh, no me digas. Oye, Maribel, qué grado de ética y de moral médica. Ella dijo cómo se hacía la vacuna. ¿Tú sabías que si nosotros queremos la podemos hacer aquí? No me digas. O sea, que sería factible. Sí. Sabemos cómo hacerla. Sí. Obviamente no es rentable. No, claro. Para 10 millones de personas. Claro, ¿no? claro. Pero de todas maneras ya la plataforma tecnológica está ahí. Una vez el virus muta, ya ellos saben cómo fabricar. Exacto. Entonces la gente no debe tener temor. Debe vacunarse, los niños se deben vacunar. Ahí sí te puedo decir que hay cosas sí que ya sí sabemos que es interesante. Por ejemplo, a la mujer embarazada que le da el virus, que antes decíamos que no se podía. Sí, bueno, que era peligroso porque habían algunos estudios que decían que esa mujer podía abortar. Sin embargo, a la mujer embarazada que le dé el virus, ella le transmite los anticuerpos al bebé que está dentro. Exacto, eso es lo lógico. Sí, ciertamente. Y nace inmunizado. Entonces, un bebé con la madre que le ha dado el coronavirus, ahora decimos que ese ser humano que está ahí tiene 5 veces mayor oportunidad de salir bien que una persona que ande por la calle con el virus. O sea, porque tiene ya... Sí, le ha traspasado todo porque eso. Es directo a través de la placenta y el cordón umbilical. Exactamente. Bueno, hay muchas cosas que yo quiero preguntarte, pero sobre todo a mí me gustaría saber, ¿de verdad todavía tenemos que usar mascarillas en algunos lugares o no? Porque la gente lo que le ha perdido, como tú dices, el temor, que dicen, me da como una gripe, eso no pasa nada. Sí. Entonces han perdido, ya no les importa ya nada de eso. Sí, ¿cuál es el consejo que damos ahora? El consejo es que si usted está en un espacio cerrado. Bajo techo, y hay más de 6 o 8 personas, usted debe usar la mascarilla. Yeah. Con la mascarilla es práctica, bueno, usted te puede dar, pero es más difícil. Es muy difícil. Sí, sí. Yo comento, Maribel, yo sé cuando me infecté. Yo fui a ver bajo techo a una amiga, a un matrimonio amigo. Ella tenía el virus. ¿Y qué hice yo? Un abrazo. Me quité la mascarilla. Ah, te quitaste. Y ya simplemente para verle la garganta. Ah, imagínate. Y en ese momento ella tosió. Y yo salí de ahí y sabía que me iba... Era directo eso. Que me iba a contagiar. Sí, sí. En la calle es muy difícil, muy difícil. Sí, por el movimiento de la... Sí. Obviamente depende también de la cantidad de gente que esté a tu alrededor. No hay ninguna duda de que el virus se transmite a través de las particulitas pequeñas de la saliva. Ahora que tú y yo estamos hablando a esta distancia, si tú o si yo estuviéramos contagiados, no nos contagiamos uno al otro.
Porque La por la distancia no sí. llega, la saliva Exacto. no llega, porque la saliva no se ve. Pero mientras hablamos están las Sale, gotitas, claro. las gotitas. Eso fue fotografiado inclusive con infrarrojos. Ya. Bueno, yo tengo muchas preguntas que hacerte, pero ya nos están diciendo que esta parte de nuestra entrevista está llegando a su fin, pero yo tenía muchísimas preguntas que hacerte relacionadas con el Alzheimer, que pudiera ser después otro programa, porque tú habías hablado de que 125 millones de personas tendrán Alzheimer para el 2050. Así es. En India, China y América Latina. Eso me puso a mí, digo, ¿cómo así? Sí. ¿Y por qué? Y no sabemos por qué. Y esa es una de las cosas que todavía no se sabe. Sí, no sabemos por qué, pero no hay ninguna duda de que nosotros y la India, América Latina va a estar muy afectada del Alzheimer. Probablemente el Alzheimer, a final de un análisis médico, el Alzheimer va a ser multifactorial, casi seguro. Varias cosas producen el Alzheimer y una de ellas, esto sí es interesante, es que en un momento que los norteamericanos hicieron un estudio muy largo en 16 millones de personas con artritis reumatoidea, esa es la artritis, pero lo que nos están escuchando, que tienen dolores en todas las articulaciones y prácticamente no se curan. En Estados Unidos, ellos usan el ibuprofen, que es un antiinflamatorio. Sí, un antiinflamatorio. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que esos 16 millones de personas que siguieron del año 1999 hasta ahora, ninguno ha sufrido de Alzheimer. Quiere decir entonces que es una enfermedad inflamatoria. Todavía el Alzheimer va a faltar todavía, pero estamos cerca, cada día más cerca de saber cómo tratar el Alzheimer. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. Vamos a seguir comentando varias cosas, como les decíamos, en nuestra segunda parte de esta entrevista, que será la semana próxima. Pero nosotros ahora nos vamos a una segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.